Gracias por la invitación, por permitirme hacer esta presentación y quería compartir mi pantalla, mi PowerPoint, si lo encuentro, un momento, tengo aquí demasiadas pantallas. Vale, un momento. Aquí está. ¿Lo veis ahora? Vale. Se ve. Vale, muy bien. Bueno, pues como habéis visto por ahí y habéis dicho, soy la comisaria o la directora de la colección de instrumentos musicales del Landesmuseum Württemberg en Stuttgart. El Landesmuseum es el museo del estado de Württemberg y la colección de instrumentos, la exposición de instrumentos se encuentra desde 1993 en un edificio rehabilitado, el que veis en la fotografía, el Fruchtkasten, que literalmente es la caja de frutas, y es un antiguo lagar y almacén de grano que ya existía en el siglo XIV, y bueno, esa función de lagar tiene mucha relación con la tradición vinícola de aquí de la región de Stuttgart. Incluso dentro de la ciudad hay viñedos, no hay que irse muy lejos para verlo. Y bueno, este edificio está en el centro de la ciudad, está junto al castillo antiguo, el Alte Schloss, a ver si puedo. Sí, aquí os muestro el patio interior precioso del castillo antiguo, que es la sede central del Landesmuseum y era el castillo de los duques de Württemberg. Así que, bueno, eso para situarse un poquito. El origen de la colección de instrumentos del museo se remonta a una institución anterior, el Landesgewerbemuseum o Museo de Arte Aplicada, donde se promocionaban la manufactura artesanal de las industrias de aquí de Württemberg, del estado. Bueno, es un museo que se creó en 1896 y poco después, en 1901, se inauguró la colección de instrumentos gracias a la donación de uno de los muchos fabricantes de piano de aquí de la ciudad, Carl Pfeiffer. Lo cual significa que los instrumentos de tecla han tenido desde el principio un papel muy importante en la colección. Luego, en 1968, este museo cesó su actividad y la colección de instrumentos, bueno, todas las colecciones se distribuyeron en otro museo, en otras instituciones, y los instrumentos musicales pasaron al actual Landesmuseum, que también tiene colecciones arqueológicas, de la antigüedad clásica, también de cultura popular suaba, de aquí de Suabia, de la región, y también con las colecciones de los duques y reyes de Württemberg. La colección de música, de instrumentos musicales, tiene actualmente alrededor de 400 instrumentos, desde el siglo XVI al XX. A ellos se suman numerosos rollos de pianola, aparatos de grabación y reproducción sonora y algunos instrumentos electrónicos, poquito. Y como decía, la colección se creó gracias a la donación de Carl Pfeiffer, que coleccionaba instrumentos históricos, y también él y su hijo cedieron un conjunto de más de 300 modelos de mecánicas de fortepiano, desde Cristofori hasta sus coetáneos, de la primera mitad del siglo XX. Y esta colección es única, digamos, y por eso tiene un importante valor organológico. Y antes de dar más detalle o mostraros algunos instrumentos de tecla, quiero hablar también de otros instrumentos para dar una descripción más global de la colección. He dicho que al principio, pues eso, el concepto se basaba en la perspectiva histórica, en la evolución técnica de los instrumentos, ¿no?, por esa industria pianística, pero también se fueron adquiriendo otros instrumentos primando el uso de materiales nobles y el trabajo artesanal y la decoración de los instrumentos. Por ejemplo, con instrumentos del periodo barroco, con alguna guitarra muy decorada, mandolina, pochette también, o como veis aquí también, un lujoso laúd atiorvado con materiales en realidad poco aptos para un instrumento musical, más bien para ser visto. Y entre los instrumentos más antiguos de finales del siglo XVI destacan, ahí he puesto una foto de la exposición, un poquito, destacan una spinetta de Francesco Poggio, ahí tenéis los datos también,
un Kabinettorgel, un órgano positivo pequeñito del Tirol, que fue restaurado hace algunos años, o sea que suena, y también 3 cornetos de marfil hechos de una sola pieza, que son, junto con 2 olifantes, los únicos instrumentos de la Kunstkammer de los duques de Württemberg que han sobrevivido. Así que otro tesoro. Para dar variedad a la colección se fueron incluyendo también instrumentos de la orquesta, especialmente de cuerda, y más tarde, en los años 70 y 80, se empezaron a sumar instrumentos de viento, muchos de ellos a través de los coleccionistas Karl Fenske, en viento madera, y también Ursula Menzel, que era restauradora de instrumentos de viento metal en el Deutsches Museum, en Múnich, en el Museo Técnico. Y en la sección de vientos se encuentran representados constructores regionales desde el último tercio del siglo XVIII hasta el siglo XX. Junto, no solo regionales, sino también ejemplares nacionales e internacionales. Otra sección característica de la colección son los instrumentos mecánicos, por ejemplo, de la fábrica Welte, que no está muy lejos de Stuttgart, está en Friburgo, como ese piano Steinway de 1927 con sistema automático de Welte, también algún instrumento de la empresa Hupfeld de Leipzig, pero en esta sección de instrumentos mecánicos, el más llamativo de la colección es un órgano de salón de Oskar Walka, de 1909, que Oskar Walka, la empresa Walka, es de Ludwigsburg, y bueno, este piano de salón está en la exposición, tiene transmisión neumática y una organola para la reproducción automática con rollo perforado. Actualmente, bueno, tenemos con este órgano un proyecto de restauración, todavía estamos como al inicio más o menos en contacto con varios restauradores, todavía no se ha decidido quién lo va a llevar a cabo, pero bueno, paralelamente a la restauración queremos también preparar un programa de educativo o con presentaciones, conciertos y todo eso para diferentes públicos. ¿Y por qué Valka? Pues por su significado local e internacional, porque no solamente porque fuera de Ludwigsburg, que está al lado, a 15 kilómetros de Stuttgart, sino también por su influencia bueno, en muchos países. Por ejemplo, el órgano en España, el órgano del Palau de la Música Catalana en Barcelona es de Valka también. Y bueno, su abuelo Eberhard Valka era también de aquí, de Stuttgart, y comenzó en la primera mitad del siglo XIX a construir órganos, y actualmente hay en Ludwigsburg una de las pocas escuelas de construcción de instrumentos musicales que lleva el nombre precisamente de Oskar Walka. Y este centro está especializado en órgano, piano y también en instrumentos de viento madera y viento metal. Así que hay varias razones, ¿no?, para restaurar el órgano. Bueno, paso a los instrumentos de tecla, que, como he dicho antes, son la parte fundamental de la colección. Ya he puesto aquí el tesoro, la joya de la corona para mí. Bueno, tenemos algunos clavicordios alemanes desde finales del siglo XVII y, por supuesto, clave, instrumentos de cuerda pulsada. Por ejemplo, este Muselar, Mutter und Kind, la madre y el hijo, con el pequeño virginal dentro del instrumento principal, de Johannes Ruckers, 1623, uno de los 7 ejemplares de este tipo, este modelo, conservado según Grant O'Brien, y está en la exposición, por supuestísimo. También tenemos un clave italiano anónimo del siglo XVII, también se puede tocar, está bien conservado. También veis un clave a la derecha, el clave francés con 2 manuales, atribuido a Claude Labrèche de Carpentras, alrededor de 1680. De este constructor solo se conoce este y otro clave muy similar. Y bueno, este clave tiene la disposición original de 2 registros de 8 pies en el teclado inferior y el de 4 pies en el superior. Y también el que hay abajo en el centro, el otro clave, es de Friedrich Ring,
de Estrasburgo, construido en 1700, y también muy interesante porque Ring era constructor de órganos, maestro de Andreas Silvermann, ahí en Estrasburgo. Por eso esa relación con los Silvermann, pues tiene mucho interés. También podría ser que Jacob Kirkman, antes de irse a Londres, este constructor de claves, como vivía muy cerca de Estrasburgo, puede ser que también conociera en su juventud este instrumento. Y bueno, es el único clave conservado que conocemos de Ring, de este constructor. Lleva en el museo no demasiado años y bueno, anteriormente estaba en manos privadas y fue restaurado, modificado, pero de todas maneras sigue siendo muy interesante para investigarlo a fondo. Perdón. Hay que investigarlo a fondo y bueno, es un proyecto que todavía está pendiente. Paso ahora a los fortepianos. Tenemos instrumentos de los principales constructores desde el último tercio del siglo XVIII, sobre todo con mecánica vienesa. Por ejemplo, un Stein, tenéis ahí a la izquierda. También de su hija, que hoy habéis hablado de ella, de Nanette Streicher, nacida Stein, de 1814. También tenemos otro. Este de 1814 está en la exposición y tenemos otro en préstamo permanente de 1806, anterior. También Konrad Graf, que también era de aquí, de la región de Württemberg. Bueno, Stein también nació cerca, también aquí en esta región del suroeste de Alemania. Y bueno, abajo también veis una copia de un Tangentenflügel, un piano de tangentes, y un Broadwood de 1794. También tenemos algo posterior a varios Erard, tanto de cola como de mesa. Muy curioso, muy interesante también un Pape, Jean-Henri Pape, en estado original, solamente alguna cuerda no es original, o sea que tiene hasta los fieltros originales, que Pape fue el primero que utilizó fieltro en la mecánica, en los macillos de los pianos. También tenemos, claro, posterior, otra curiosidad, un piano doble de Pleyel, 1898, uno de los primeros que construyeron hasta los años 40, 1940 y algo, así que eso, muy variado, muy curioso, internacional, no solamente mecánica vienesa o regional. Y también otra curiosidad es ese piano de mesa de Zumpe, 1766, con tecla en armónica, también muy interesante. Y bueno, eso, toda la innovación, la invención de los constructores, pues se ve en otros pianos, por ejemplo, piano jirafa, piano lira, y luego pianos verticales, por ejemplo, con pedalera, de Pfeiffer, de este constructor local, o también con el teclado Yanko de botones, entre otros muchos. Bueno, me gustaría contaros alguna historia breve sobre estos pianos, algunos de ellos. Por ejemplo, el piano en la exposición, aquí esta foto promocional, digamos, con la pareja ahí tan feliz. En la exposición están el pianoforte de Stein y el de Streicher, el de su hija, uno al lado del otro, lo que muestra la rápida evolución del instrumento en muy poco tiempo, de una generación a la siguiente. Y bueno, Nanette Streicher tiene también una conexión especial con Stuttgart, aunque bueno, estaban en Viena, de Augsburgo, se fueron a Viena, pero su marido, Johann Andreas Streicher, que era pianista y su socio en el taller, era de aquí, de Stuttgart. Y bueno, este matrimonio, esta pareja tenía una gran amistad con Beethoven, pues también muy importante eso, la relación entre ella como constructora y Beethoven como el intérprete. Y bueno, además también en Viena crearon una sala de concierto, por eso tiene muchísima importancia en la escena musical de la época. Bueno, y por otro lado, Streicher, el marido de Nanette, en su juventud aquí en Stuttgart era un íntimo amigo de Friedrich Schiller, el escritor, y hay una larga historia ahí detrás, pero bueno, lo curioso, la coincidencia es que el museo, la exposición está am Schillerplatz, en la plaza de Schiller. Ahí lo tenemos con el monumento, precisamente. Otro personaje interesante para la historia de los instrumentos musicales de aquí de Stuttgart fue Johann Lorenz Schiedmayer, este señor que veis aquí.
Pertenecía a una familia de constructores de órganos, clavicordios y pianos procedentes de Erlangen, cerca de Nuremberg. Su padre, Johann David, trabajó con Stein en su taller en Augsburgo, y él también estuvo en Viena, en el taller de Nanette Streicher, y luego se vino aquí a Stuttgart y en 1809 abrió su taller propio con un socio. Y fue también el negocio que a lo largo del siglo XIX pues, se convirtió en la principal fábrica de piano. Stuttgart era uno de los centros de las ciudades más importantes de la industria pianística de Alemania, como, bueno, de Berlín y Leipzig, por ejemplo, ¿no? Y aquí también. Así que Lorenz Schittmayer introdujo, por ejemplo, la mecánica inglesa aquí en Alemania. Y bueno, en el museo hay muchos instrumentos, varios instrumentos de diferentes épocas de esta familia Schittmayer, y se puede ver a través de ellos también la evolución del instrumento del pianoforte. Por eso toda esta evolución llega como al punto álgido con este piano que os muestro ahora, que tiene una marquetería exquisita y materiales nobles, y fue diseñado para la Exposición Universal de París de 1900. Y la empresa Schittmayer, pues eso, con eso quería mostrar pues, el poderío que tenía aquí la construcción de piano. Esta empresa sigue existiendo hoy en día, pero ya hace décadas que no construyen piano. Ahora se han especializado en la celesta y la distribuyen, la venden en orquestas de todo el mundo. Y por eso me parecía curioso que veo como un paralelismo en esta empresa Schittmayer, porque ellos tienen en su fábrica, en su sede, también una colección de instrumentos históricos, sobre todo Schittmayer, y veo ahí un paralelismo con Hazen. Por eso me ha parecido curioso. La colección del museo, la parte digital, la presentación digital, pues la podéis encontrar en esa dirección. También podéis encontrarla en la web oficial del museo, pero bueno, esa dirección funciona mejor. La información, eso la encontraréis mejor. Pero ahora mismo hay solamente 51 objetos, he dicho que son muchos más, varios cientos, entonces mi tarea también consiste en poco a poco ir añadiendo instrumentos a esta colección digital, pero si tenéis preguntas o queréis saber algo y no veis ahí información online, pues me podéis escribir a mí directamente y eso, y os puedo ayudar y dar más información. Me gustaría decir también algo sobre la exposición, la presentación, el lugar, ¿no? La caja de fruta, el foodcasting que he dicho antes. En la exposición tenemos también una sala de conciertos con aforo para 100 personas, y ahí también están expuestos algunos de los instrumentos que os he mostrado. Realizamos conciertos en el espacio del museo. Tenemos una serie de conciertos que es música antigua, Alte Musik, que tiene pues, mucho éxito. Vienen ensembles y solistas nacionales e internacionales, también españoles, gracias a la colaboración de la Embajada Española. Y bueno, lo más especial de estos conciertos, aparte del ambiente íntimo y una buena acústica que tiene la sala, por suerte, es que a veces se tocan instrumentos de la colección, algún clave o algún fortepiano. Eso, pues eso, le da un punto muy, muy especial. Y también es muy importante para el museo la cooperación con las escuelas superiores de música, con los estudiantes, con los profesores, con la escuela de aquí de Stuttgart, que hay, por ejemplo, una cátedra también de fortepiano, y también con la Escuela Superior de Trossingen, que está aquí en la región. Y por eso cada año se organizan jornadas de estudio con los estudiantes y se organizan también conciertos con ellos. Y bueno, por otro lado hay otro formato musical también con mucho éxito, que es la Musikpause, la pausa musical, que todos los viernes ofrecemos un concierto de media horita con música para piano en el piano doble de Pleyel, y este año lo hemos dedicado a Beethoven por el aniversario. Entonces cada viernes pues actúa un estudiante de la Escuela Superior de Música de aquí de Stuttgart, a solo o a veces también a dos pianos. Y ya por último, pues eso, que quería comentar la situación actual, que claro, aquí también en marzo tuvimos que cerrar los museos,
Por desgracia, a partir desde julio pudimos retomar por lo menos los conciertos con un aforo reducido, ahora en vez de 100 personas pueden ser 30. Y bueno, ahora también desde agosto vuelve a estar la exposición abierta, pero solo temporalmente, o sea que un poquito complicado. Pero los conciertos podremos seguir haciéndolos. Mañana, Sí, mañana ya empiezan de nuevo los conciertos de música antigua, pero bueno, espero hay que esperar. que pronto podamos abrir la colección, la Es exposición un detalle. permanentemente para que podáis venir a verla y poder recibiros aquí y para lo que queráis. Así que muchas gracias por vuestra atención